Bien, señores, buenas tardes, mi gente, distinguidos y apreciados ajedrecistas. Estamos en esta conferencia, la cual tiene como título ¿Jugar teórico o no? En esta conferencia vamos a ver algunos detalles de razones por las cuales la gente a veces juega teórico, a veces varía, a veces no. Eh, Y aunque para muchos parezca como muy evidente que hay que jugar teórico, que al final vamos a entender por qué hay que jugar teórico, también tiene sus beneficios el salirse de vez en cuando de la teoría. Todo esto lo vamos a ver con algunas partidas de élite, de jugadores de élite, en donde ellos pudieron hacer la sorpresa, ¿verdad? Hacer la sorpresa con algunas preparaciones saliéndose de las líneas teóricas. Entonces, para empezar, quiero que se lea quiero leerle esta cita del pentacampeón Viswanathan Anand, que él dice, les traduzco, eh, algunos o sea, los trabajos que nos tomaban 2 semanas en los años 1995, con un equipo de 4 personas trabajando tiempo completo, la computadora hace ese trabajo exactamente en 2 segundos. O sea, el trabajo que le toma 4 expertos analizar y tratar de sacar alguna idea, un plan en una posición, la computadora en 2 segundos, literalmente lo dice Anand, en 2 segundos, la computadora lo resuelve. Entonces, con esto queremos dejar dicho de que la computadora ha avanzado, ha ayudado mucho a corregir algunas lagunas teóricas que antes se consideraban como correctas, y la máquina, con la ayuda de la máquina se han verificado algunos pequeños detalles y se han mejorado eh, defensas y sistemas de apertura. Entonces, antes de seguir, quiero leer una carta que encontré aquí en el, en el, en el Facebook del maestro Antonio Gude. Espero que sea la pronunciación correcta. No sé en qué idioma es original ese apellido, por eso lo pronuncio como sonaría en español. Miren lo que dice la carta. Ustedes saben que normalmente la mayoría de los jugadores nos preparamos con la asistencia del módulo. Eso tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Entonces, en ese sentido, esa carta va dirigida a ese tema, a esas personas que, que están envueltas en preparaciones con máquinas. Entonces el maestro dice, esta carta la escribió el gran maestro Alex Kolovic. Alex Kolovic. Él dice, esto es una traducción, así que si por si acaso digo una palabra mal o si la corrijo en medio de la lectura, es porque es una traducción. Entonces dice, todos analizamos nuestras aperturas con motores. Estos motores están calificados, o sea, tienen un rating de más de 3600 puntos. Mientras que los movimientos que estos motores proponen en la apertura pueden no ser siempre muy difíciles, lo que los hace diferentes de los movimientos
que hicieran los humanos es que siempre están literalmente libres de errores. Aquí no me refiero solo sin errores. Eso no hace falta decirlo, sino también desde una perspectiva más allá, humana. No podemos decir más que los humanos entienden alguna posición mejor que los motores. Incluso esos días se han ido. Así que mientras trabajamos en nuestras aperturas con estas entidades, nos aseguramos de jugar la apertura a ese nivel, lo cual es genial, por supuesto. El problema surge cuando esta preparación termina y nos vemos obligados a estrellarnos en el nivel de nuestra propia calificación o de nuestro propio rating en ese accidente. He escrito sobre este tema antes y recientemente leí una entrevista del gran maestro Vladimir Tumakov, donde también habló de esta discrepancia del nivel de juego en la apertura y del resto del juego. Lo que me pareció muy intrigante es que él sugirió que para hacer una transición más suave, así que evitemos el aterrizaje en nuestro propio nivel, deberíamos ajustar nuestra preparación de apertura. Como por ejemplo, de esto mencionó las aperturas de Jung en su partido contra Gorillaquina. A lo largo del partido, Gorillaquina siempre se veía mejor en la apertura. Rara vez experimentaba problemas. Y esto me sorprendió mientras que seguía la partida. ¿Qué estaban esperando los chinos? No era la corona. Aunque ella mantuvo su corona. O sea, la china Jung Wenhu fue la campeona mundial. Sigue el escrito. Tumakov dijo que sus aperturas miraban más allá de la tierra, o sea, estaban demasiado por encima del nivel de la rusa. Al igual que su preparación y la transición a un juego independiente era más suave. Lo que finalmente decidió el partido fue que en una partida rápida, cuando Jung sacó algo de ventaja y logró convertirla, ella estaba ya acostumbrada a jugar ese tipo de, vamos a decir, ese tipo de posiciones a esos niveles. Mientras que la rusa no podía convertir esas pequeñas ventajas que eran fruto de una preparación con un módulo de más de 3600 puntos de elo, y se quedaba atrás. El último ejemplo, jugado hace algunos días, no menos sorprendente, muestra que incluso los mejores jugadores se estrellan al nivel de su elo, no importa lo grande que sea. En el torneo de candidatos, Caruana empleó una novedad muy fuerte en la eslava contra Ding Liren. El motor no muestra este movimiento, por lo que puede haber sido el resultado de una falta de memoria, humanamente hablando. Estoy bastante seguro que la novedad E5 en la jugada 9 fue analizada a la perfección por su equipo, por el equipo de Caruana, pero la posición que surgió fue tan complicada que requería un juego perfecto de parte de las negras, desde que sacrificó 2 peones para tener iniciativa. Este tratamiento ultra agresivo de Caruana me recordó su juego contra Giri en el torneo de candidato de Moscú, cuando también sacrificó mucho material, en esta ocasión en una defensa Grunfeld.
El problema para Caruana era que no tenía espacio al error, o sea, que no tenía chance a hacer imprecisiones. Porque el juego que se le exigía por la preparación y el nivel era demasiado, le exigía demasiado perfección para el humano. Mientras que él solamente tenía un Elo, o sea, de 2842, el motor con el que se estaba preparando le llevaba 800 puntos de Elo, lo cual indicaba que luego de él salir de esa preparación, para mantener esa iniciativa o esa poca ligera ventaja que sacó de fruto de esa preparación, tenía que mantener una fuerza constante de un jugador de casi 3700 puntos de él. El maestro dice que en esa partida él logró salvar la partida con unas tablas gracias a su impresionante capacidad de resistencia. Sigue diciendo el escrito, no hace falta decir que Caruana no pudo seguir jugando por encima de su fuerza habitual. Se perdió en ambos partidos, o sea, se perdió el foco de qué era lo que tenía que hacer en ambas partidas, en ambas preparaciones, con Diliren y con Anish. Pero perdió solo ante Diliren gracias a su increíble resistencia en la partida de Jiri, que fue tabla. Estas consideraciones me hacen pensar que Tukmakov tienes razón. Y esto crea un reto interesante para mí, dice el gran maestro. ¿Cómo modificar mi propio repertorio a mis propias necesidades y nivel para que la transición del juego, o sea, del juego, del motor, vamos a decir, de la preparación, no sea tan dolorosa luego de que salga de la preparación, o sea, que pueda él manejar la partida, que no sea tan exigente lo que le demande la posición. La principal dificultad radica en romper el hábito de seguir los movimientos del motor, y esto es casi imposible de hacer. Después de todo el mundo mira el motor. Debo jugar los mejores movimientos. Sin embargo, a veces jugando un movimiento que te gusta y el motor no lo considera dentro de sus mejores recomendaciones, mientras que al mismo tiempo no impacta la evaluación. O sea, eso es cuando uno hace el motor te da, vamos a poner 3 opciones, y dentro de esas 3 opciones tú eliges una cuarta, que es algo que tú ves como interesante, y dice aquí que el motor como que no cambia su evaluación, como que sigue dando su 0 punto y algo. Puede ser un movimiento mucho mejor desde una perspectiva humana, o sea, jugando contra un humano. Entonces el maestro está diciendo que hay jugadas que humanamente hablando son más complejas para responder que algunas jugadas de computadora. Sigue diciendo, pero es difícil, y estoy de acuerdo. Todavía no tengo ni idea de cómo voy a hacer esta modificación en mis aperturas, pero estoy emocionado con este desafío, ya que requiere un poco de pensamiento creativo y que la estimulación es algo que más me gusta cuando se trata de ajedrez. Entonces, en esa carta, en esa carta que escribe el gran maestro Alex Kolovic, él explica que a pesar, porque ya lo vimos el caso con Caruana, a pesar de que usted sea un jugador extremadamente fuerte, un jugador de los mejores del mundo, el motor de análisis con el que se va a preparar
y más esa gente siempre tiene más de 3700 puntos de Elo. Pero 3700 puntos de Elo a nivel de máquina. Que ustedes saben que una máquina de 2000 puntos de Elo no es igual que un humano de 2000 puntos de Elo. No, no es lo mismo, para nada. Entonces, eh, es como si fuera una variación de unos 300 o 400 puntos de más. Una máquina con 3800 vendría equivaliendo a un jugador de 4200 puntos aproximadamente. Cosa que ni en sueño eso va a pasar. Entonces, estos jugadores se preparan con esos motores potentísimos. Y esos motores le dan una secuencia de jugadas que para que sea justificable hay que tener la fuerza suficiente para seguir manteniendo el hilo de lo que está pasando en la partida y jugar a la perfección que exige el módulo con ese elo de 3700, 3800. Entonces, eso es el equivalente a que, vamos a suponer, usted siempre ha montado bicicleta, ¿verdad? Nunca se ha montado en un vehículo y vamos a hacer la analogía de que la preparación es como el equivalente a que usted se monte en un Fórmula 1 que corre de 0 a 100 en 8 segundos. Pero usted toda su vida ha montado bicicleta. Entonces una preparación con una máquina, un motor así, es el equivalente a usted montarse en un Fórmula 1. Al principio puede ser que usted maneje el despegue del Fórmula 1. Pero después mantener esa velocidad con los baches que vayan a pasar, que tenga que atravesar, con los obstáculos que se le tengan que presentar en la partida, es prácticamente imposible de manejar ese Fórmula 1 cuando uno lo máximo que ha manejado es una bicicleta. Es como la analogía más o menos de por qué nosotros deberíamos de ajustar las preparaciones a nuestro nivel de juego. Las preparaciones deberían de ser de fruto de nuestro propio análisis y de vez en cuando con una que otra asistencia de la máquina, pero que no nos lleven a posiciones que sean muy complejas. Aquí yo les voy a dejar un par de partidas para que ustedes vean cuál es el problema. Hablando de Caruana, esta fue una partida de Caruana y Vallejo en 2012. Y en la jugada 15, le voy a dar para atrás para que ustedes vean que esto fue todo teórico. Esto fue una francesa, variante del avance. Todo normal. Caballo A6, B4, peón por, caballo F5, alfil E3, todo teórico. G6, caballo C3. Miren incluso que eso está en el libro de apertura. Todo teórico. Caballo por B4, peón por, alfil por, todo teórico, enroque. Alfil C3 y torre C1, ¿verdad? Hasta la jugada 15 todo está teórico. Entonces el torre C1, que forma parte de la teoría, habría que ver cuál es la jugada, porque ya aquí nos estamos saliendo ya de la teoría. Aquí prácticamente se puede decir que la teoría casi se acabó. Pero ahí le toca jugar a Vallejo y miren que no estamos poniendo ejemplos de jugadores flojos. Estamos hablando de Francisco Vallejo, 2697 puntos de él. Vallejo en esta posición, que está igualada, porque es una posición teóricamente correcta. El módulo da un 0-0 muerto, pero que ese 0-0 es el 0-0 de la máquina, no es el 0-0 del humano, porque el humano tiene que hacer un trabajo para comprender por qué la máquina da 0-0, que no es fácil.
Entonces, las dos jugadas que propone la máquina para mantener la igualdad son alfil B4 y dama B4. Y el maestro, con casi 2700 puntos de elo, ¿qué jugó? Estamos en teoría todavía. Jugó torre C8. Y con torre C8 ya la máquina le da una clara ventaja, casi ventaja decisiva al blanco con caballo G5. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque ahí está la teoría y se está jugando bien y son jugadores increíblemente fuertes. Sin embargo, que este fue un caso que ni siquiera habían salido de lo teórico, y ya se equivocó en la jugada 16. Esta alteración en la secuencia de jugadas teóricas hace que uno se canse, en el sentido de que, lo digo cuando un jugador no es muy fuerte, porque el jugador que es fuerte te encuentra la refutación muy fácil. Pero cuando uno no es muy fuerte, esto le exige al jugador que tenga que verificar y confirmar bien cómo va a explotar esa jugada, que vendría siendo una novedad mala, porque se sale la teoría y hay que explotarla. Pero Caruana jugó aquí caballo G5 acertadamente. El maestro Vallejo jugó enroque. Y la máquina aquí decía que para mantener esa ventaja, para mantener la fuerza de caballo G5, que es la refutación correcta contra torre C8, había que hacer torre B1. Sin embargo, Caruana, con 2773 puntos, para que vean que esto no es fácil, jugó dama G4 y la posición volvió a una igualdad, una ligerita ventaja del blanco. Una ligerita ventaja del blanco. Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí ya dio igualdad 0-0. Miren, de tener casi ventaja decisiva, hizo una jugada que le dio igualdad 0-0. Pero que una jugada que desde el punto de vista humano es una jugada completamente lógica, razonable. Pero a la máquina no le gusta. Pero una cosa es que a la máquina no le guste y otra cosa es que hay que hacer la jugada que la máquina entiende que es la que va para mantener esa igualdad. Y eso no es fácil, porque hay que mantenerse en una comprensión completa y cabal del juego. Porque si uno si se te escapa, perdiste. Si se te escapa, pierde. Entonces, Vallejo, ¿qué hizo Vallejo aquí? Hizo alfil de 2 y la máquina vuelve a dar ventaja decisiva, pero con Caruana haciendo dama H3. ¿Qué hizo Caruana? Dama H3, volvió y cogió la iniciativa, se hizo otra vez la iniciativa y con la iniciativa volvió a retomar la ventaja. Y luego de H5, torre por torre, otra jugada mala. Miren, para que ustedes vean que esto no es de que como muchos jugadores dominicanos decimos, pero aquí la máquina decía que yo ganaba con tal, yo tenía ventaja de 3 puntos y pico, ventaja de que esto no es así. Esto no es que yo tenía ventaja de más 4, de más 5. Es que esa ventaja de más 4, más 5, si usted no la entiende, si usted no la comprende, no lo va a poder ejecutar. No es que la máquina decía eso en el mundo de la máquina. Entonces, sin embargo, el maestro hizo alfil por C8, la partida está otra vez equilibrada. Dama F3, 0-0 normal. Y después de dama D8, que fue ya el error decisivo, aquí sí Caruana ejecuta la posición y la remata convincentemente. Luego de caballo por F7, alfil jaque, dama H4 y alfil G6, que aunque fue mala, pero es lo suficiente como para terminar la partida de forma ya abrumadora. Entonces miren cómo en una posición teórica el maestro Vallejo con 2697 se sale de la teoría haciendo una jugada novedosa mala, no porque yo lo diga, porque ahí lo están viendo con la computadora, novedosa mala. Sí, Fausto, la máquina decía que ganaba. Fue una novedosa jugada mala
Y Caruana se la refutó en el momento, pero no pudo mantener la fuerza que exigía la secuencia de jugadas que conllevaba la jugada, el movimiento de caballo G5. Entonces, no sé si me oyen, alguien, que es debido a esta ventaja de espacio que tiene por el peón de E4. Entonces aquí dice que para el blanco poder continuar con esa ventajita había que hacer caballo F5, única jugada. Única jugada. Estamos hablando, señores, de Lothier. O sea, Lothier francés, 2645 puntos. En la jugada 13 se equivoca. En la jugada 13, plena apertura. Se sale la apertura hacia alfil F1, que es un error, es un blunder, es un error. Y vamos a ver cómo Anand refuta ese error. Porque el problema está, no es en que yo sé que él se equivocó, el problema está en cómo tú vas a refutar eso. Y después, no es que tú lo refutes con una jugada, es que tú hagas una secuencia de jugadas para mantener la ventaja que tú conseguiste al hacer la jugada que refutó el error que él hizo. Entonces aquí se jugó alfil C5, que es la primera referencia que da la máquina. Y la primera referencia que da la máquina también para el blanco es caballo A4. Fue la que se hizo, pero ya el error está hecho. Ya depende de Anand el seguir el hilo de lo que exige la posición para mantener la ventaja. Estamos hablando de apertura, esto es apertura. Anand jugó alfil G4, que era la segunda sugerencia de la máquina. Dama D2, alfil B4, caballo C3 y se perdió la partida luego de torre a D8. Torre a D8, ya aquí no hay salvación. Él hizo alfil E3 y luego de C5 perdió una pieza. Y aquí no había salvación. Pero todo eso se dio producto de este alfil F1, que fue una mala jugada. Alfil F1. Mala jugada. Pero esa mala jugada había que refutarla y había que tener la fuerza de la comprensión primero y la fuerza técnica para tú mantener la ventaja. Entonces, estamos viendo cómo los jugadores de élite en plena apertura, cuando se desvían de la apertura, lo que pasa, cuando se sale de lo teórico, lo que pasa. Vamos a decir que tú te puedes salir de lo teórico para querer sorprender, o te puedes salir de lo teórico porque se te olvidó la línea, o hay muchas otras razones. Pero estoy poniéndose ejemplos para que ustedes vean cómo a veces, a pesar de uno haberse preparado en una posición, cuando tú no dominas el terreno que tiene como consecuencia esa preparación, es como que si no hubiera hecho nada. Es que la preparación no sirve de nada. Vamos a la última. A la última partida. Estamos en la jugada 17, esta vez con el otro francés, Eteniel Bacrot. Anand de nuevo. La apertura salió de esta Ninso India con caballo F3. Aquí hicieron C5, G3, en rock, todo esto es normal. D5, peón por caballo por, dama B3. Todo esto es normal, esto es estándar, esto no hay que discutirlo. Y dama A5, alfil D2, alfil por, peón por, alfil A6, estándar, torre D1, dama C5. Luis, tú dices que no puedes ver. ¿Alguien más tiene la misma situación que Luis? Si no, cualquier cosa, Luis, sal y entra otra vez. Entonces, dama C5, que es lo que sugiere la teoría. Seguimos con el árbol. E4, caballo B6, todo esto es estándar.
alfil E3 y dama H5. Entonces, ¿qué pasa? Aquí teóricamente se juega torre D6, que es la jugada más fuerte que hay, la jugada que ayuda al blanco a mantener algo de lo que tiene. Y en efecto hace torre D6. Pero ¿qué pasa? Que luego del torre D6, déjame ver si aquí Anán hace caballo C4 y aquí se acabó la teoría. Aquí se acabó la teoría. Y aquí hay una jugada que es única. No hay más jugada. Este es el problema, señores. Este es el problema. Como dice Fausto, señores, después de la apertura, los dioses crearon el medio juego. Es que no es de que yo quede bien en la apertura, que la máquina dice que eso no es suficiente. No es suficiente. Porque es muy bochornoso, muy embarazoso usted jugar una partida con su preparación de máquina y perderla. Eso sí es duro. Cuando ya tú sabías cómo venía tu oponente, ya tú habías visto que él cometió un error y tú lo refutaste con la asistencia de la máquina, y aún así, con la asistencia de la máquina, como quiera, perdiste la partida. Eso sí es duro. Que yo sé que a muchos, incluyendo algunos de los que están participando del stream, yo sé que le ha pasado. Entonces aquí el maestro Bacrot, fíjense que la máquina dice dama D1, dama a D1, entregando la calidad, o torre D3, y ambas jugadas le dan una ventaja negra, que no es que tampoco perdió, sino que tiene ventaja negra ahí. Sin embargo, el maestro Bacrot hizo una novedad mala, que fue torre por, una jugada dudosa, y una jugada que se ve como muy normal, pero que Anán la refuta en 2 jugadas al instante. La refuta Anán. ¿Cómo la refutó Anán? Jugó caballo por E3, y después de torre por, que fue error garrafal ya, error decisivo, torre por, hicieron torre B8, se ganó un tiempo, dama A4, torre B2, no puede comer, ¿verdad? Porque te hacen dama E2, dándote mate. Y luego de torre 1, dama E2, se acabó el juego. En 21 jugadas. ¿En cuántas jugadas perdió Bacrot? Podemos decir que Bacrot perdió luego de torre por A6, aquí, perdió en 2 jugadas. O sea, 2 jugadas después de la teoría perdió. 2 jugadas después de la teoría perdió. Granda perdió una jugada después de la teoría. Cuando se salió de la teoría, perdió. Cuando le tocó jugar a él, hizo un plátano, perdió. Entonces es demasiado difícil, porque es que la preparación que se está haciendo es una preparación que la máquina te está diciendo aquí tú estás mejor, pero es a la fuerza de la máquina. Es la fuerza de esos 3700 puntos de elo que tiene la máquina que te está diciendo que aquí tú estás mejor. ¿Por qué? Porque las artimañas, los obstáculos que se presenten, ya ella sabe, pero uno ni se lo imagina. Y en la mayoría de los casos tampoco tiene el criterio ni el conocimiento suficiente para explotar, para refutar esas jugadas que a la visión humana pueden ser un problema y que para la máquina no. Que por eso es que la máquina está diciendo, aquí tú estás mejor. Entonces, el maestro Ares, que mencioné ahorita de la carta, tomando como referencia a Tumakov,
él entiende, él comprendió que las preparaciones hay que limitarlas al nivel de fuerza que tenemos, al nivel de comprensión que podemos tener de esa preparación. Por lo tanto, lo más recomendable es que las preparaciones sean caseras, sean de uno mismo, sean preparaciones que uno la pueda comprender, el plan, la idea a corto, a largo plazo, que uno sepa qué es lo que hay que hacer y que uno la juegue de forma tal que uno pueda ver los posibles obstáculos que se le puedan presentar para uno tener una mejor noción de lo que tiene que hacer, porque de lo contrario nos podemos extrañar, como ya lo vimos que le pasó a Caruana, que en su momento era el número 3 del mundo, el número 2 del mundo. No pudo mantener una posición resultante de una preparación y falló. Y eso nos pasa y nos va a seguir pasando a muchos de nosotros. Entonces este muchacho, Bacrot, perdió 3 jugadas después de la preparación. 3 o 2 jugadas después de la teoría. Perdió. Entonces, ¿cuáles pudieran ser esas razones? Esas razones, porque que tienen que haber razones por las cuales la gente juega teórico y no. Yo saqué aquí unas cuantas. No, Montalvo, gracias por la observación. Lo que pasa es, Montalvo, que si yo la hago, si soy yo que la hago, es menos creíble. Porque yo no tengo elo. Yo no soy un GM, yo no soy un jugador fuerte. Entonces, cuando yo pongo lo que dice la máquina, aquí no hay que discutir nada. O sea, aquí no es que Carlos dijo. Aquí es que lo que la máquina dijo habló Dios. Por eso lo hago así. Si yo fuera un GM, yo sí hago mi jugada. Y obviamente estoy contando con mi fuerza. Si se presenta cualquier situación, yo tendría la fuerza suficiente como para refutar. Pero en este caso, como no soy un jugador fuerte, no tengo elo, tengo que decirle a la gente lo que dice la máquina, no lo que digo yo. Por eso lo hago así. Pero está buena la observación, maestro. Entonces, vamos a ver algunas razones. Yo saqué 4 para que ustedes me ayuden con algunas que otras razones por las cuales la gente juega teórico o no. Yo saqué aquí 4 razones por las cuales la gente no juega teórico. Y una de ellas puse miedo a que el oponente se la sepa. O sea, yo no voy a jugar francesa porque si mi jugador se la sabe me va a ganar. Hay gente que no juega en teórico por eso, porque en su mente entienden que lo que pudieran jugar a manera teórica, su rival tiene un pleno dominio de eso. Pero eso es un sesgo cognitivo de los jugadores. Porque si tú tienes dominio, si tú has estudiado tu apertura, tu defensa, o sea, tú no puedes preocuparte por el conocimiento que tenga o no tu oponente de lo que tú vas a jugar, porque tú fuiste que estudiaste, tú tienes que estar seguro de lo que tú sabes y seguir avanzando. Pero hay gente que por esa razón no juega teórico, no empieza a hacer jugadas anticonceptuales y que en la mayoría de los casos lo lleva a una partida rápida, en donde rápida por la poca cantidad de movimiento que se va a hacer debido a no jugar teórico, a no jugar por lo menos con una base conceptual. Otro es la falta de estudio o haraganería. Hay gente que no juegan teórico porque dicen, no, es que eso tiene muchas líneas o tiene muchas variantes, yo prefiero jugar mi hipopótamo, ya. El hipopótamo es algo muy sencillo y no hay que estudiar nada y es muy fácil de hacer. Hay una partida
hablando de hipopótamo, que se la voy a enseñar, ojalá que no se me olvide, que una partida de Kranning versus Nakamura, que Nakamura en una partida lenta se le ocurrió jugarle hipopótamo a nada más y nada menos que Vladimir Kranning. Ya ustedes saben lo que pasó, si no lo saben se lo pueden imaginar. Miniatura le hicieron a Nakamura, porque a esos niveles no se puede jugar así. Hay que jugar lo que más o menos está establecido, y menos a ese tipo de jugador, 3 veces campeón del mundo. Entonces, otra razón por la cual la gente no juega de manera teórica es evitar lo conocido, el terreno conocido. Hay que evitar el terreno conocido debido a que sería más difícil al oponente anclarse en una guía. O sea, si uno no juega la misma española de siempre, al oponente se le va a hacer incómodo guiarse de otra, tener alguna guía. Eso es lo que la gente piensa, lo que el jugador piensa. Si yo no juego teórico, se le va a hacer más incómodo a mi oponente, que está acostumbrado a lo teórico, el refutarme las jugadas. Pero resulta que aunque tú juegues teórico o no, cuando se sale de la teoría, tú tienes que tener una buena comprensión del juego para tú mantener ya sea la ligera ventaja o ya sea la igualdad resultante de la posición inicial de esa apertura. O sea que como quiera que sea, es obligatorio tener una buena base conceptual, un buen marco histórico de las aperturas y las defensas, tener cultura, tener principios, tener conceptos, tener procedimientos. Es obligatorio, aunque no juegue teórico. Y la última razón por la que la gente no juega teórica es porque ha tenido resultados positivos en sus partidas por jugar de esa forma. Desgraciadamente hay personas que jugando de forma incorrecta desde el punto de vista teórico ganan porque no le has tocado jugar con jugadores que tengan la fuerza suficiente como para refutar esas jugadas, vamos a decir, antinaturales, anticonceptuales, jugadas que son muy dudosas desde el punto de vista teórico. No se ha encontrado con ese tipo de jugadores, por lo cual, bueno, pues entiende que eso da beneficio y que eso está bien, y que y algunos se sienten orgullosos de decir que nunca han leído un libro de ajedrez y así ganan partidas. Se sienten orgullosos de eso. En este sentido, hablando de la teoría, de lo que se juega teóricamente y de lo que no, yo les voy a presentar algunas partidas para que ustedes vean que esto no es de preparación. Es que si usted no tiene fuerza, si usted no tiene, que a la fuerza la palabra fuerza la envuelvo en la comprensión del juego más un buen nivel de cálculo, y el cálculo envuelve la táctica. Entonces, si usted no tiene fuerza, no importa lo que le jueguen, no importa que se salgan de lo teórico en la jugada 7, usted no va a saber cómo refutar eso. Pero eso que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo a niveles bajitos. No es a niveles bajitos. Ahora vamos a ver al menos 3 o 4 posiciones teóricas malas, que son teóricas malas, que los jugadores se meten como quieran y ganan o no la pierden, para que ustedes vean lo complicado que es este juego. Voy con la primera. Esto fue tomando como referencia señalé las 4 razones por las cuales las personas no juegan teórico. Y al final vamos a ver la conclusión de por qué hay que jugar teórico. Entonces, vamos a ver posiciones que ustedes ya han visto mucho y que saben y entienden
que no se pueden jugar, porque la teoría no la soporta. Sí, pero no se puede jugar, eso es a un nivel. A un nivel. Déjame buscar esta partida de... esta partida de Leitao. Miren esto. Leitao versus Sega. Fue tabla. La partida fue del 2002. Y miren esta posición. ¿Quién no ha visto esta posición? Voy a ponerla del punto de vista del blanco. Una española abierta, ¿verdad? Peón por, caballo BD2 y caballo C5. Y contra caballo C5, la jugada lógica es C3. Y la teoría recomienda que no es correcto comer en B3. La teoría recomienda que la jugada correcta aquí son o alfil E7 o D4, ¿verdad? Déjame poner el módulo para que no se lleven de mí, que yo no sé de ajedrez. Verlo aquí. O D4 o alfil E7 son las jugadas que recomienda la teoría. En el árbol de apertura, también las principales son alfil E7 y D4. Porque ya está probado teóricamente que eso es lo mejor para el negro. Sin embargo, el maestro Sega hizo su caballo por B3. Caballo por B3 y caballo por B3. Entonces, luego de alfil E7, me gustaría ver uno que otro comentario de parte de ustedes de cómo ustedes entienden que debería de jugar el blanco aquí, porque pasó algo que, si esto es malo teóricamente, deberíamos de sentarnos un momento a meditar la posición para comprender y entender cuál es el fallo del negro y jugar en función a eso. Entonces, me gustaría ver, aunque sea una o dos opiniones, de cómo debería de jugar el blanco aquí, que debería de hacer el blanco. Luis, la pregunta, guárdamela ahí, que te la respondo en breve, para no salirnos del hilo del tema. Guárdala ahí, esa va al final. De si jugar teórico o no contra un jugador fuerte. Guárdala ahí, te la respondo al final. El hipopótamo, ¿cómo es? Yo la voy a enseñar ahora la partida también. Si ya se me estaba olvidando. Entonces vamos a ver cómo jugar aquí con blancas. Sí, maestro Albelo, porque, ¿cómo te digo? Es como una frase que yo publiqué en Ajedrecista los otros días, que decía, no recuerdo exactamente, pero decía como que era algo como que una botella
una preparación sin la fuerza para justificarla no tiene sentido. Era algo así. No sé si exactamente así, pero era algo así. Una preparación que tú hagas con la máquina, con lo que tú quieras, sin la fuerza para justificar eso, porque que la preparación se va a acabar en algún momento y te toca a ti jugar. Y no importa que tú tengas un +2, un +3, no importa, porque yo he visto a esta gente que son los mejores del mundo perdiendo con +5, con +5 de ventaja, +7, lo he visto perdiendo, no es que empatando, no, perdió con +7. Entonces, esto no es tanto de preparación. Aunque más adelante le voy a decir también, porque la preparación obviamente que tiene su punto bueno. Caballo de B a D4. Ok, caballo de B a D4 es una buena jugada eh, indicada por el maestro Fide ya al velo. Luis dice, no conozco la posición, pero por la transformación se debe de jugar cerrado, a menos que haya algún truco. El alfil al alfil y mejorando al peón la pieza. Okay. Bueno, si ustedes se fijan, la casilla de C5 esta casilla se ve que está como muy vulnerable. Y este peón de C7 se ve como un peón potencialmente retrasado. O sea que pudiéramos decir que jugando, por ejemplo, en base a la casilla de C5, tal vez pudiera ser una opción viable. Exactamente, ese es el plan, el que dice el maestro Albelo. Ese es el plan. Exactamente, ese es el plan. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta posición, que no se juega, porque la teoría no, ¿cómo te digo? El análisis teórico no pasa la prueba. El análisis teórico de caballo por el alfil, de que para coger la pareja de alfiles, no se juega. Sin embargo, este jugador, Carlos Alberto Sega, se metió en esa posición contra Lei Tao. O sea, un jugador que le lleva casi 300 puntos de elo. Un gran maestro. Y el gran maestro no le pudo ganar. ¿Cómo jugó Lei Tao aquí? Lei Tao jugó H3. ¿Qué les parece? H3. Una jugada como que, no sé, como que se ve un poquito rara, ese H3. Habiendo jugadas como caballo de B a D4, como alfil E3. H3 se ve como medio sospechosa. Enroque, alfil E3. Y el maestro Lei Tao fue como a jugar en base a la casilla de C5. Estamos viendo una partida con una posición que teóricamente es malo en manos de un GM que la debe de explotar. Y un GM frente a un jugador de club, un jugador de 2200, 2300, que el GM le lleva toda la experiencia del mundo. Y le hicieron F6, caballo de BA4, caballo por, peón por y caballo por. Y esa posición
el GM con su fuerza no pudo explotarla y finalmente resultó en tabla. ¿Por qué? Porque aquí hubo un detalle. ¿Cuál es el detalle de aquí? Miren lo que yo aprecio, por ejemplo. Ya. Ok. Aquí había que, como dice la máquina, no es como yo digo, había que buscar la forma déjame ver si fue aquí exactamente. Aquí se jugó alfil E3, F6, caballo de F a D4. Caballo de F a D4, caballo por, peón por, peón por y caballo por. No, todo está bien aquí. Alfil D6, le hicieron toda la jugada, las que van. Bien, le hicieron H6 normal, doblaron F4, mala jugada de parte del gran maestro. Le hicieron alfil por H3 y por poquito lo matan. Por poquito lo matan. Y la partida finalmente acabó en tablas. Pero es para que ustedes vean, es nada más para que ustedes vean que nosotros generalmente siempre decimos, no, eso no se juega. Porque los mejores jugadores del mundo no la juegan. Por eso es que uno dice que no se juega. Y que la teoría dice, sí, pero ¿de qué teoría tú me hablas? Cuando tú me hablas de teoría, ¿a qué tú te estás refiriendo? ¿Por qué es que esta posición no se juega? ¿Cuál es el estudio que te ha llevado a la comprensión de tú decir que esa posición es mala teóricamente? Yo le estoy poniendo situaciones que son malas teóricamente, que un gran maestro frente a un jugador inferior no la pudo explotar. Un gran maestro. ¿Ustedes me entienden? Voy a ponerle otra posición. Otra posición. Otra posición que también hemos visto mucho y que siempre decimos, no, eso es teóricamente malo, eso no se juega. Sí, pero te están jugando de la forma en que la teoría dice que no es correcto, pero no la puede explotar. Entonces, si no la puedes explotar, es porque hace falta fuerza. Usted no tiene fuerza. Entonces, si no tiene fuerza, hay que sanear eso. Esta partida fue el maestro Wolf versus Granda. Y la partida la perdió Wolf. Esta partida fue del 2003. Déjame ver. Del 92. Esta partida. ¿Quién no ha visto esta posición? Esta Caro-Kann. Caballo G5. Esa fue la Caro-Kann que perdió Kasparov frente a Deep Blue. Algunas personas consideran que fue un fraude, que Kasparov se le entregó, qué sé yo, hay unos rumores por ahí. Bueno, entonces caballo F3 y le hacen H6 a propósito, así fue que perdió Kasparov. Pero mi gente, Kasparov perdió contra una computadora. No es lo mismo. Esos 2500 o 2600 que tenía esa Deep Blue en ese momento eran 2500 sólidos. O sea, le estoy diciendo que era un 2500 de una computadora es como un 2800 en humano. Es que no te va a fallar. Es que si te agarró no te va a soltar. Te la va a hacer todas las precisas sin fallar. Cosa que el humano no puede. El humano no puede hacer eso. Entonces, aquí el maestro Granda, estamos hablando de jugadores de 2600. Miren, 2590 el blanco. Y Granda con 2565. Aquí el maestro jugó H6.
Y obviamente el Wolf de una vez le sacrificó en E6 porque es lo que teóricamente funciona. Está confirmado que caballo por E6 le da una ventaja al blanco. Hay una ventaja de parte del blanco. Sí, vamos a decir que sí que hay una ventaja. Pero esa ventaja de parte del blanco es a un nivel de una computadora de 3700, 3800 puntos. Volvemos otra vez y caemos en el escrito de la carta del maestro Alex. Es que una cosa es que teóricamente no se juegue porque está refutado a los niveles más altos del juego. Y otra cosa es que una persona mortal al fin, jugador, gente que no tenemos elo, como en Dominicana no tenemos elo, aquí no hay nadie que tenga 2500, 2600, aquí no tenemos elo. Entonces uno de que veniera a decir que no, eso la teoría dice que eso es malo, sí, pero vamos a jugarla en una partida lenta y refútalo. Porque si es malo, tú se la puedes ganar a cualquiera, porque que es malo, está mal. Pero no. Miren aquí Granda se le metió a un jugador de 2600 en esa posición. Y perdió el blanco. No fue que fue tabla, no, perdió el blanco. Le hicieron peón por alfil C6, jaque normal y rey 7. ¿Y qué pasa? Que en esta posición, miren cómo el blanco empezó como a ir dejando escapar pequeños detalles. Aquí la jugada que sugiere el módulo como precisa, porque ya usted entregó una pieza por un peón, aquí no se puede hacer jugada imprecisa. Era C4, el jugó torre E1, que la máquina dice que sí, que está bien, más o menos. Granda juega rey D8. Y aquí la precisa, bueno, todavía le está haciendo la jugada precisa, C4, alfil B4, torre 2, normal, caballo F8. Aquí se está jugando como se debería, más o menos. Está jugando como se debería. Porque está manteniendo la igualdad dinámica la posición. Entonces caballo E5. Y ya caballo E5, de acuerdo a la máquina, es una pequeña imprecisión. Una imprecisión. Ya esa imprecisión la partida no la soporta. La posición blanca no aguanta una imprecisión porque tiene una pieza abajo por un peón. Ok, una pieza. Entonces, caballo por. Recuerden que cuando uno entrega material, como en este caso que entregó material a cambio de un rey inestable y falta de coordinación, pues usted no puede cambiar pieza. Entonces aquí la imprecisión fue debido a que permitió el cambio de pieza y sin lograr nada a cambio. Miren cómo el negro va reorganizándose, torre de 8, le hacen C5, interesante, alfil A5 mala, que la jugada que mantenía la ventaja era dama F7 tocando el caballo y después buscar la forma de hacer alfil A5 para activarlo vía C7. Entonces, alfil A5, dama 4, caballo de 5 y la posición todavía se mantiene. Caballo E5, alfil de 7, A3, única jugada B5, pero después de maestra, después de B5, dama C2, dama B8. Miren cómo las piezas blancas como que han perdido esa armonía y están como que el alfil no está donde debería de estar. Este alfil debería de estar en la diagonal de H2B8.
La torre no está ejerciendo como una buena actividad en la columna E porque está bloqueada. La otra torre de A como que está fuera de juego. La dama en C2 como que no está haciendo gran cosa. Y el negro, aunque no tiene una armonía de piezas, está demasiado sólido. No se puede hacer nada ahí en el juego negro. Dama H7. Y el blanco sigue, el negro sigue consolidando su posición con alfil C7. Se comen el peón, alfil por, torre por. Y la posición todavía sigue igualdad, pero sigue igualada, pero esta igualdad es más clara, es más fácil para jugar de parte del negro que para el blanco. Porque ya el negro, los problemas del negro ya se están casi acabando. Y se está quedando con una pieza arriba. Bueno, para no cansarle mucho el cuento, el negro logró poner su rey en B7 y coordinar las torres. Y después de ahí, el negro, después de que coordinó, empezó el negro a atacar. Torre B8. Ya cuando eso pasa, ya cuando usted pierde la iniciativa, que te empiezan a hacer esto, ya el juego va por un mal camino. Porque si con una pieza arriba tú estás defendiéndote, ya el juego habló, ya hay problemas. Y Granda le ganó la partida. Le hizo muchísimas jugadas duras. También en algunas que otras ocasiones fallaba. Pero al final Granda logró materializar la posición y le sacó la ventaja decisiva. ¿Qué pasa? Que el blanco, estos tipos de posiciones que tú sabes que tienen problemas, cuando llega esos momentos en donde tú sientes como que te está faltando fuerza, que tú sientes que se te está yendo la posición porque no encuentras cómo refutar, eso frustra, eso duele, porque tú sabes que es malo, pero no pudiste hacer nada. Contra un jugador de 2590, un jugador de 2590 que tiene la pieza blanca, no es un jugador cualquiera, un super GM. Y no pudo refutar esa posición que la máquina refutó fácilmente cuando le tocó contra Kasparov. Que no es lo mismo, señores. Es que no es lo mismo. Un ejemplo más. Y esa misma posición inicial, déjame ponértela para los que la vieron tarde. Esa posición de esta Caro-Kann, esa posición, Granda la ha ganado 2 veces. La ganó contra Wolf, jugador de 2590, y la ganó contra Stefazo. La ganó también. En el 2015, porque esta fue del 92, y en el 2015 ya había computadoras, ya había de todo. O sea, que a él lo estaban esperando. Había una preparación mejor y no se la pudieron ganar. Porque es que no basta con la preparación. Usted tiene que tener la fuerza que demanda esa preparación. Ahí es que está el problema. 2 GM de 2600 puntos, este de 2590, el otro casi de 2600 también, perdieron una posición que teóricamente es malísima para el negro. No pudieron hacer nada. Entonces, mi gente, esos ejemplos se los estoy poniendo. Hay más, pero para no alargar mucho el video, porque ya en 10 minutos empieza el torneo por equipo, el torneo internacional por equipo femenino. Entonces tal vez hay alguna de las féminas que está viendo el en vivo y está también preparándose para el torneo. Para no alargarlo mucho, las preparaciones no sirven de nada si usted no tiene la fuerza suficiente para mantener esa preparación.
¿Qué pasa? Que hay algunas preparaciones, en algunos casos, en donde cuando el jugador cae, la ventaja es tanta que no importa quién la tenga. Que queda ganado porque la ventaja que tiene, una ventaja apreciable a los ojos de un jugador que no tiene que ser tan fuerte como lo exigiría la máquina en otras situaciones. Entonces, por eso es que uno tiene que adaptar las preparaciones a su nivel de juego, a la capacidad de comprensión que tú puedas tener del juego. Y una vez hecha esa preparación, tienes que entender, hay que fajarse a comprender lo que se tiene, el resultado de esa preparación, para uno no cojear, que como quiera uno siempre va a cojear al final, pero puede ser que el oponente se equivoque primero y usted no tenga la necesidad de cojear. Entonces, también vemos la partida esta del caballo por F7 que le hizo Kranich. ¿Cómo es Topalo a Kranich? Aquí Topalo, ¿cómo es? Aquí Kranich le jugó en esta posición caballo por F7 y le entregó la pieza. Esto fue una preparación, pero sí, claro, eso fue una preparación brutal. Una preparación brutal en manos de este señor que es un criminal jugando en ese tipo de posiciones. Y Kranich, con toda su fuerza y siendo campeón mundial, no pudo defenderse en esa posición. Pero ya esa posición se ha estudiado y se ha comprobado que el negro aguanta. Que el negro la aguanta y que la puede ganar si el blanco no hace todas las precisas, porque es que tú entregaste piezas. Entonces, la conclusión de esto es que las preparaciones hay que entenderlas. Las preparaciones deberían de estar a un nivel que uno pueda manejarlas, o sea, luego de que termina la preparación, que no sea algo tan complejo, para que uno no se extraye en el camino, como le pasó a Caruana, por ejemplo, en el caso de Caruana, que fue el más mencionado. Y que vemos también que no es suficiente el que tú te conozcas una apertura a nivel teórico hasta la jugada 20, hasta las 30, eso no es suficiente, porque cuando te sueltan el timón a ti, cuando se acaba esa apertura, eres tú que vas a jugar. Y ya vimos que Julio Granda perdió en una jugada luego de acabarse la apertura contra Caruana. Vimos cómo Vallejo en la jugada 14 hizo un error tan grave que lo llevó a perder la partida. Vimos como Lotier en la jugada 17 no hizo la que sugería la teoría y se desvió, y por desviarse perdió en 3 jugadas más para adelante. O sea, el usted memorizarse una apertura, usted no está haciendo nada. Por eso que yo siempre digo que la comprensión del juego es todo. La comprensión del juego te va a llevar a buen puerto. La memorización no te va a llevar a ninguna parte. Incluso te puede fallar la memoria en algunos casos, como le ha pasado a todos esos jugadores. Todos esos jugadores le ha pasado eso mismo. En conclusión, jugar teórico siempre será la forma más correcta. ¿Por qué? Porque jugar teórico, cuando tú sales del país a jugar un torneo internacional, a jugar con grandes maestros, maestros internacionales con mucha fuerza, es obligatorio que tú tienes que jugar teórico, obligado. ¿Por qué? Porque si tú no juegas teórico, esa gente tiene la fuerza para refutarte esas jugadas que no están avaladas por la teoría y te la explotan y tú pierdes y ni cuenta te das, porque cometiste una imprecisión, hiciste una jugada que no era la que iba, teóricamente hablando, y ellos te agarran a partir de ahí, te mantienen ese tornillo, tú pierdes y ni cuenta te diste por qué perdiste. Y fue porque te saliste de la apertura. Entonces, la jugar teórico es lo único que te garantiza, lo único que te puede garantizar que tú dures vivo por lo menos 20 o 25 jugadas frente a un GM. Lo único. Es el único sello que tú tienes que te puede ayudar para eso.
Eh, aparte de eso, aparte de eso, las razones también por las cuales jugar teórico, una, te da mayor seguridad cuando vayas a jugar la apertura. No importa contra quién tú estés jugando, si tú te sabes tu apertura, tu defensa, a nivel teórico y conoces los detalles, no importa, eso te da una seguridad de tú saber que en las primeras 20 no te van a matar. O sea, por razones de seguridad es bueno jugar teórico. ¿Por qué es bueno también jugar teórico? Porque tú estás jugando de la forma correcta. Porque así es que se juega. Y si tú quieres llegar a algo, si tú quieres llegar a ser un MI, un GM, un gran jugador, pues tienes que jugar teórico. Porque los que están allá arriba, los mejores del mundo, así es que juegan. Entonces hay que imitar a los que juegan a los mejores del mundo. Razón número 3. Funciona mejor la intuición, ya que las partidas que vemos y estudiamos siempre, normalmente, están basadas en un juego teórico. O sea, cuando tú ves muchas partidas, cuando uno estudia muchas partidas, las partidas que uno estudia están fundamentadas en la teoría. Y vemos cómo cuando esos jugadores fallan teóricamente, cuando ellos hacen alguna novedad mala, ahí es que apreciamos los errores y eso ayuda a que uno pueda construir una mejor intuición, que ya de ese tema hablamos en la conferencia anterior, me parece. O sea que eso te ayuda a crear, a formar una mejor intuición, el jugar teórico. Y por último, lo mejor que tiene el jugar teórico es que se aprecian mejor los conceptos y los principios que rigen al juego cuando se juega teórico. Porque cuando se juega teórico y se va entendiendo el porqué de las jugadas, como ya en la segunda conferencia mencioné, que la teoría es un conjunto de principios y conceptos que se aplican en una posición. Entonces, si la teoría es un conjunto de principios y conceptos que se aplican en la posición, el jugar teórico te va a ayudar a identificar esos conceptos y esos principios que no solamente se aplican en la apertura, se aplican en cualquier etapa del juego, medio juego o final. Pero si tú no lo aprecias en la apertura, vamos a decir cuando estás estudiando la apertura, es muy difícil que lo apliques. Esa es como la razón que yo considero de más importancia. ¿Por qué jugar teórico? Como que la razón más fuerte, porque que te ayuda a tú entender esa teoría, te ayuda a entender, a conocer principios, te ayuda a manejar conceptos. Entonces, por último, ya les dije que también, señores, debemos de jugar teórico. Ya por último, porque, señores, los jugadores clásicos, señores, se esforzaron durante siglos estudiando la construcción de una apertura, una defensa. Que esas aperturas y esa defensa, con el paso del tiempo, fueron evolucionando gracias a los jugadores clásicos que fueron notando algunos que otros detalles y fueron mejorando esas aperturas y defensas que en su momento estaban establecidas como teóricas y correctas y fueron mejorando a través del tiempo. Nada más, por favor, oye, por honor a los clásicos, uno debería de jugar teórico, por honor a los clásicos, porque cuando usted no juega teórico, usted está diciendo que los clásicos, todo el trabajo que ellos hicieron para dejarnos en herencia los conocimientos que ellos descubrieron, no sirvió para nada. Que el doble sacrificio de alfil
que heredamos del doctor Lasker, eso no sirvió para nada. Que los conceptos del patriarca de la escuela clásica de ajedrez, el primer campeón del mundo, William Steiner, todo lo que él dijo del centro, la pareja de alfiles, de las casillas débiles, que eso no sirvió para nada. Eso es lo que uno está diciendo cuando uno no juega teórico. Cuando uno no juega teórico, uno está poniendo a un lado toda la evolución del juego. Y eso no tiene ningún sentido. Y lo peor que le puede pasar a uno es ganar en esa situación. Porque cuando tú ganas jugando las cosas mal, haciéndolo mal, eso te incentiva a que lo sigas haciendo mal porque te están premiando. Entonces eso es lo peor que puede pasar. Entonces la conclusión es que pese a que el oponente tenga o no la fuerza para refutar alguna jugada mala y que tú entiendas o que no tenga la fuerza, porque ya tú has visto ejemplos de maestros fuertes que le jugaron aperturas que la teoría recomendaba como mala y ellos no perdían, siendo jugadores fuertes las que tenían la batuta de refutar eso y no los refutaron. Eso no le da a uno como el permiso, la autorización de uno jugar las cosas de forma incorrecta. Esa no debería de ser la motivación de uno. De que no, porque a fulano no le hicieron nada, yo también no. Uno debe de ceñirse a jugar lo correcto, porque es la única forma de uno seguir escalando. Respondiendo a la pregunta de Luis, que él me pregunta que yo les recomiendo jugar, déjame ver, dice, me recomienda jugar teórico contra alguien más fuerte y me recomienda jugar teórico contra alguien más débil. Ya lo respondí. Siempre hay que jugar teórico, no importa con quién usted juegue, con quién te toque jugar, porque es que es la única seguridad que tú tienes, que tú vas a aguantar 20 jugadas cuando tú juegas teórico sabiendo lo que estás haciendo. Porque te va a ayudar a seguir desenvolviéndote por la apreciación que vas a ir teniendo de los conceptos y los principios y los procedimientos que se derivan de esa apertura. Esa es la respuesta. Teórico siempre, no importa lo que pase. ¿Qué puede suceder? Que en la teoría él me